pasajero del asiento trasero, lo que voy a contarles es real. No es una leyenda urbana que escuche de un amigo de un amigo. No es una historia inventada para ganar seguidores. Esto me pasó a mí hace apenas unos meses en una carretera que he recorrido cientos de veces. Todavía tengo las pruebas guardadas en una caja fuerte de mi departamento, una fotografía que no debería existir y un documento que ninguna dependencia gubernamental reconoce como suyo. Y cada noche cuando me miro en el espejo antes de dormir me hago la misma pregunta. ¿Realmente se fue? ¿O sigo ahí esperando? Ellos no eran policías, no eran militares. Eran otra cosa, algo que existe en los márgenes de nuestra realidad, vigilando las fronteras entre nuestro mundo y lugares que preferiríamos no conocer. Y esa noche en medio de una autopista desierta encontraron algo en mi coche. Algo que había estado viajando conmigo sin que yo lo supiera. Algo que tal vez llevaba semanas sentado justo detrás de mí observando cada uno de mis movimientos, alimentándose de algo que ni siquiera sabía que tenía. Todavía recuerdo el olor de aquella noche, el asfalto caliente mezclado con la tierra seca del Bajío mexicano, el aroma del café frío en el portavasos, el perfume de vainilla del ambientador que colgaba del retrovisor, el sonido monótono del motor, el murmullo constante de las lantas sobre el pavimento, la voz del locutor de los Forti principales anunciando la siguiente canción. Y el frío, un frío que no venía del aire acondicionado ni del exterior ni de ningún lugar que pudiera explicar. Un frío que nacía desde adentro, desde la base de la columna, desde un lugar donde algo que no era yo había decidido instalarse. Al principio pensé que estaba cansada. La reunión con los inversionistas se había extendido más de lo planeado, el café no había sido suficiente, la carretera de noche siempre juega trucos con la mente. La sensación de que alguien me observaba desde el asiento trasero, esa presión incómoda en la nuca, seguramente era producto del agotamiento. El aliento frío que sentía en el cuello debía ser el aire acondicionado mal direccionado. Los ruidos extraños que creía escuchar eran solo el viento colando por alguna rendilla. Me lo repetí una y otra vez mientras conducía. Me convencí de que todo tenía una explicación lógica. Estaba equivocada. Mi nombre es Camila Herrera. Tengo 34 años y trabajo como directora regional de una empresa de tecnología con sede en León, Guanajuato. Mi territorio abarca todo el Bajío, León, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí. Paso más tiempo en autopistas que en mi propia sala. Conozco cada caseta de cobro, cada gasolinera, cada restaurante de carretera entre aquí y la Ciudad de México. O al menos eso creía. Llegué a este puesto hace 3 años después de una década escalando posiciones en el mundo corporativo. Empecé como becaria recién salida de la universidad sirviendo café y organizando archivos. Terminé dirigiendo un equipo de 40 personas y manejando presupuestos de millones de pesos. No fue suerte. Fue trabajo duro, noches sin dormir, fines de semana sacrificados, relaciones que se marchitaron porque nunca tenía tiempo. Aprendí a confiar solo en mí misma, a resolver mis propios problemas, a no depender de nadie para nada. Cuando me ascendieron, lo primero que hice fue comprarme el coche que siempre había querido. Una Mazda CX-5 modelo 2020 color gris metalizado, interiores de piel color beige, todos los extras disponibles. No era el auto más lujoso del mercado, pero era mío. Lo había ganado con mi esfuerzo, con mi sudor, con todas esas horas que le robé al sueño y a la vida. Cada vez que me sentaba detrás del volante sentía que estaba entrando en una fortaleza móvil, un espacio donde nada ni nadie podía alcanzarme. Qué ingenua era. Siempre me ha gustado manejar de noche. Hay algo liberador en las carreteras vacías, en el silencio interrumpido solo por el motor, en la sensación de ser la única persona despierta en el mundo. Mis amigas me decían que era peligroso, que una mujer sola en la carretera a medianoche era una invitación al desastre. Yo les respondía que era más peligroso el tráfico de las 6 de la tarde, que prefería 1000 veces la soledad de la autopista nocturna a los claxonazos histéricos de la hora pico. Además, nunca creí en esas historias. Las leyendas de aparecidos en las carreteras, los relatos de camioneros sobre pasajeros fantasma, las advertencias de las abuelas sobre no viajar de noche porque hay cosas que esperan en la oscuridad.
Tonterías de gente supersticiosa, pensaba. Cuentos para asustar a los niños. Yo era una mujer moderna, educada, racional. No creía en fantasmas, ni en demonios, ni en nada que no pudiera explicarse con ciencia y lógica. La noche del 12 de noviembre del año pasado cambió todo lo que creía saber sobre el mundo. Había pasado 2 días en Querétaro reunida con un grupo de inversionistas interesados en financiar la expansión de nuestra empresa hacia el mercado estadounidense. Fueron 48 horas intensas de presentaciones, negociaciones, cenas formales donde cada palabra tenía que ser cuidadosamente calculada. El último día la reunión se extendió hasta casi las 9 de la noche. Cuando finalmente salí del hotel donde nos habíamos reunido estaba agotada pero satisfecha. Habíamos conseguido el financiamiento, millones de pesos que transformarían la empresa, un triunfo que celebraríamos durante semanas. Consideré quedarme a dormir en Querétaro. Había un hotel decente cerca de 1,200 pesos la noche, nada que el presupuesto de viáticos no pudiera cubrir, pero quería dormir en mi propia cama. Quería quitarme los tacones, servirme una copa de vino, sentarme en mi sillón favorito y no hablar con nadie durante al menos 12 horas. León estaba a solo 2 horas por la autopista. Había hecho ese trayecto cientos de veces. No era nada del otro mundo. Salí del estacionamiento del hotel a las 9:15 de la noche. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj del tablero justo antes de arrancar. También recuerdo el kilometraje 47.823. Es una costumbre que tengo desde que empecé a manejar, revisar el odómetro al inicio de cada viaje largo. Nunca imaginé que esa noche ese número se convertiría en una obsesión. La temperatura exterior marcaba 17 grados. Noche fresca pero agradable, típica del otoño en el Bajío. El cielo estaba despejado sin una sola nube, las estrellas brillando con esa intensidad que solo se ve lejos de las luces de la ciudad. Encendí el motor, conecté mi teléfono al Bluetooth y puse los 40 Principles. Estaba sonando algo de Bad Bunny, una canción que no me gustaba particularmente pero que servía para mantenerme despierta. La autopista México 45D estaba prácticamente desierta. Un par de tráileres adelante, algún que otro coche en el carril contrario, pero en general la sensación de tener la carretera para mí sola. Pasé la caseta de Palmilas 15 minutos después de salir. 260 pesos con la tarjeta de la empresa. Guardé el recibo en la guantera junto con los demás comprobantes del viaje. Todo absolutamente rutinario. Aceleré hasta 130 kilómetros por hora, el límite permitido en ese tramo. El asfalto estaba en perfectas condiciones, recién repavimentado. Las líneas blancas brillaban bajo la luz de mis faros. A ambos lados de la carretera la oscuridad se extendía infinita, interrumpida solo ocasionalmente por las luces distantes de algún rancho o alguna gasolinera solitaria. Me hundí en el asiento, ajusté el volante a la posición perfecta y dejé que mi mente vagara mientras mis manos hacían el trabajo automático de conducir. Pensaba en la reunión, en los números que había presentado, en las preguntas incómodas de los inversionistas y las respuestas que había improvisado. Pensaba en el bono que recibiría si todo salía bien, en las vacaciones que me tomaría después de meses de trabajo sin descanso, en la posibilidad de por fin renovar la cocina de mi departamento. Fue aproximadamente 45 minutos después de pasar la caseta cuando empecé a sentir algo extraño. No fue nada dramático al principio, solo una sensación vaga e indefinida de que algo no estaba bien, como cuando entras a una habitación y sabes que alguien acaba de salir aunque no puedas explicar cómo lo sabes, o cuando sientes que alguien te está mirando desde lejos aunque al voltear no encuentres a nadie. La primera señal concreta fue la sensación de peso en el asiento trasero. Es difícil de explicar si nunca lo has experimentado. No era que viera algo en el espejo retrovisor. No era que escuchara un ruido específico. Era más bien una presencia, una certeza irracional de que ya no estaba sola en el coche.
como si alguien se hubiera materializado detrás de mí sentado justo en el centro del asiento trasero observando mi nuca. Miré por el espejo retrovisor. El asiento estaba vacío. Por supuesto que estaba vacío. Yo había subido sola al coche, había cerrado todas las puertas, con seguro no había nadie más. Pero la sensación persistía pesada y pegajosa como humedad tropical. Debe ser el cansancio, me dije. Llevo 2 días durmiendo mal, comiendo peor, bebiendo demasiado café. El cerebro hace cosas raras cuando está agotado. Alucinaciones menores, percepciones distorsionadas, nada que un buen descanso no pueda curar. Ajuste el espejo retrovisor, nada. Ajuste el espejo lateral derecho, nada. El izquierdo, nada. Solo la carretera oscura detrás de mí, los puntos rojos de las luces traseras de algún vehículo lejano, la noche infinita extendiéndose en todas direcciones. Subí el volumen de la radio. Ahora era una canción de Shakira, algo más animado. Traté de concentrarme en la letra, en el ritmo, en cualquier cosa que no fuera esa sensación de ser observada. La segunda señal fue el frío. El aire acondicionado estaba programado a 22 grados, una temperatura confortable. Pero de repente, sin ninguna razón aparente, empecé a sentir frío. No un frío normal, no el frío de cuando bajas demasiado el termostato. Este era diferente. Venía de adentro de algún lugar profundo en mi pecho y se expandía hacia afuera como una mancha de tinta en agua. Revisé el panel de control. El aire acondicionado seguía en 22 grados. La temperatura exterior había bajado a 15, pero eso no explicaba el escalofrío que me recorría la espalda. Tal vez estoy incubando algo, pensé, una gripa quizás. O el estrés finalmente me está pasando factura. La tercera señal fue el aliento. Lo sentí en la nuca, justo donde el cabello se encuentra con la piel. Un soplo de aire helado, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mí. Me giré instintivamente, el corazón acelerado, las manos apretando el volante con fuerza innecesaria. El asiento trasero seguía vacío. Claro que estaba vacío, me regañé a mí misma, que esperabas encontrar un fantasma. Un monstruo, deja de comportarte como una niña asustada. Es solo el aire acondicionado, probablemente una de las salidas está mal orientada y el flujo de aire te está dando en el cuello. Me incliné para ajustar las rejillas del aire. Todas apuntaban hacia el frente, ninguna hacia atrás. Pero necesitaba una explicación, cualquier explicación que no involucrara admitir que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Así que decidí creer que era el aire. El maldito aire acondicionado con sus corrientes capriciosas. La cuarta señal fue la radio. Estaba sonando una canción de Maluma cuando empezó el ruido. Al principio fue sutil, apenas un crepitar de estática debajo de la música. Luego se hizo más fuerte, interrumpiendo la transmisión por momentos. Cambié de estación. La misma estática. Otra estación. Igual. Y otra. Todas las frecuencias parecían infectadas por el mismo zumbido. Grabé un sonido que no era exactamente ruido blanco, sino algo más orgánico, como si algo estuviera intentando comunicarse a través de las ondas de radio. La señal es mala en esta zona, me dije. Estamos en medio del campo, rodeados de cerros que bloquean las transmisiones. Es perfectamente normal, no significa nada. Apagó la radio. El silencio que siguió fue peor. Sin la música, sin la voz del locutor, sin ningún sonido que me distrayera. La presencia en el asiento trasero se volvió más intensa. Podía sentirla con cada célula de mi cuerpo. Algo estaba allí, algo me estaba mirando. Algo que no podía ver, pero que sabía con una certeza que desafiaba toda lógica, que era absolutamente real. Pero en lugar de detenerme, en lugar de llamar a alguien, en lugar de hackear cualquier cosa sensata, seguí conduciendo. Porque detenerme significaba admitir que tenía miedo. Significaba aceptar que algo extraño estaba sucediendo. Y yo no era el tipo de persona que se dejaba vencer por miedos irracionales. Fue entonces cuando vi las luces adelante. Luces rojas y azules parpadeando en la oscuridad. Un retén. No era inusual. En las carreteras mexicanas los retenes militares y policiales son parte de la vida cotidiana. Controles de rutina para detectar armas, drogas, mercancía ilegal. Los había pasado decenas de veces.
Te detienes, muestras tus documentos, respondes un par de preguntas y en 5 minutos estás de nuevo en camino. Pero algo en este retén era diferente. Primero, no había ningún letrero de advertencia. Normalmente, antes de un control hay señalamientos que te avisan con anticipación. Aquí no había nada. Las luces simplemente aparecieron en medio de la carretera como si el retén hubiera brotado del asfalto. Segundo, no había otros vehículos. En un retén normal siempre hay una fila de coches esperando su turno. Aquí solo estaba yo acercándome a las luces intermitentes en una carretera completamente desierta. Tercero, las luces mismas. No eran las torretas convencionales que usan los militares o la policía. Estas parecían diferentes. El color era correcto, rojo y azul alternándose, pero la calidad de la luz era extraña. No proyectaban sombras de la manera correcta. Parecían flotar en el aire en lugar de estar montadas sobre vehículos. Como si no fueran luz real, sino una imitación imperfecta de luz. Reduce la velocidad. 100 kilómetros por hora. 80, 60, 40. Ahora podía ver el retén con más claridad. 2 camionetas negras estacionadas en diagonal bloqueando ambos carriles. Ninguna tenía placas. Ninguna tenía los emblemas oficiales del ejército o la policía federal. Eran simplemente negras, completamente negras como agujeros rectangulares recortados en la noche. Y los hombres, había 4 de ellos, vestían uniformes que parecían militares pero no lo eran del todo. El color era correcto, el corte era similar, pero había algo indefiniblemente mal en ellos. Como un disfraz muy bueno pero no perfecto. Como una fotografía ligeramente desenfocada. Uno de ellos levantó la mano indicándome que me detuviera por completo. Obedecí. ¿Qué otra opción tenía? Estaba en medio de una autopista desierta a kilómetros de cualquier poblado rodeada por hombres armados. Huir no era una opción. Negarse no era una opción. Solo podía cooperar y esperar que todo terminara rápido. El hombre se acercó a mi ventanilla. Llevaba una gorra de béisbol en lugar del casco, o la gorra reglamentaria que usan los militares. Su rostro estaba en sombras oculto por la visera, pero pude ver sus ojos. Eran oscuros, no solo de color sino de algo más profundo. Ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Ojos que no miraban sino que atravesaban. Vaya la ventanilla. Buenas noches, dije tratando de que mi voz no temblara. ¿Hay algún problema? Él no respondió de inmediato. Se quedó ahí inmóvil mirándome. No mirándome a mí. Mirando algo detrás de mí. Algo en el asiento trasero. Y en ese instante supe con absoluta certeza que la sensación que había tenido durante los últimos 30 minutos no era producto de mi imaginación. Había algo ahí, algo que yo no podía ver pero que él sí veía. Algo que había estado viajando conmigo, respirando sobre mi nuca, observándome a través de hoyos que no pertenecían a este mundo. El hombre finalmente habló. Su voz era plana, sin emoción, como si estuviera leyendo un guión que había recitado miles de veces. No mires hacia atrás, no mires en los espejos. Hagas lo que hagas, no voltees. Y antes de que pudiera preguntar por qué, antes de que pudiera entender qué estaba sucediendo, sentí algo helado rozar mi hombro desde atrás. El roce en mi hombro duró apenas una fracción de segundo, pero fue suficiente para que cada músculo de mi cuerpo se paralizara. No fue como el toque de una mano humana. Fue algo diferente, algo que no puedo describir con palabras que tengan sentido. Imagina meter la mano en un congelador industrial y tocar el hielo más profundo. Ahora imagina que ese hielo tiene dedos, que esos dedos están vivos, que te buscan. El hombre de la gorra seguía mirando hacia el asiento trasero, su rostro completamente inexpresivo. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono de urgencia que no había estado ahí antes. Documentos. Ahora. Mis manos temblaban mientras buscaba en mi bolso. Saqué la licencia de conducir y la tarjeta de circulación tratando de no hacer movimientos bruscos, tratando de no voltear hacia atrás, aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que lo hiciera. Se los entregué por la ventanilla. Él los tomó, pero no los miro.
Sus ojos seguían fijos en algo detrás de mí, algo que yo no podía ver, pero que claramente él sí veía. Sostuvo mis documentos en la mano izquierda mientras con la derecha hacía una señal a los otros hombres. Mira hacia el frente, ordenó. No apartes la vista del parabrisas. No mires los espejos. No voltees por ningún motivo. Entendido, quería preguntar por qué. Quería exigir una explicación. Quería gritar que esto no era un retén normal, que ellos no eran militares de verdad, que algo estaba terriblemente mal. Pero las palabras se negaron a salir de mi boca. Solo pude sentir los ojos clavados en el cristal delantero en la oscuridad que se extendía más a la de mis faros. Viaja sola así. Ningún pasajero. Nadie más en el vehículo. La pregunta me heló la sangre más que el roce en mi hombro, porque implicaba que él sabía. Sabía que había algo más. Sabía que yo no estaba tan sola como creía. No responde con voz temblorosa. Nadie más. Solo yo. Un silencio. Luego casi en un susurro: eso es lo que usted cree. Escuché pasos rodeando el coche. Uno de los otros hombres caminaba alrededor de la Six-Five lento metódico como un depredador evaluando a su presa. Podía verlo por mi visión periférica, una sombra moviéndose en la oscuridad, pero obedecí la orden de no apartar la mirada del frente. Y entonces lo noté, el silencio. No me refiero a la ausencia de conversación o al hecho de que la radio estuviera apagada. Me refiero a un silencio absoluto, total, antinatural. El motor de mi coche seguía encendido, pero no podía escucharlo. El viento que debería estar soplando a través de la ventanilla abierta no producía ningún sonido. Los pasos del hombre alrededor del vehículo se habían vuelto mudos, como si caminara sobre algodón. Era como si alguien hubiera presionado el botón de silencio del universo entero. Intenté tragar saliva y el sonido que produjo mi garganta fue ensordecedor en medio de aquella quietud imposible. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, el flujo de sangre en mis oídos, mi respiración entrecortada. Todos los sonidos internos de mi cuerpo amplificados 1000 veces, porque no había nada más. Nada afuera, solo vacío acústico. El pánico empezó a trepar por mi pecho como una enredadera venenosa. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Quería gritar, pero tenía miedo de que si abría la boca el silencio se metería dentro de mí y nunca más podría hacer ningún sonido. Entonces vi la luz. No vino de las torretas de las camionetas ni de ninguna linterna normal. Esta luz era diferente. Azul. Un azul profundo, casi eléctrico, que no parecía provenir de ninguna fuente específica, sino que simplemente existía llenando el espacio como agua llenando un recipiente. La luz entró por la ventanilla trasera y comenzó a expandirse por el interior del coche. No proyectaba sombras de la manera correcta. No iluminaba los objetos de la forma en que la luz normal lo hace. En cambio, parecía revelar cosas que no deberían estar ahí. Uno de los hombres estaba detrás de mi coche sosteniendo algo que parecía una linterna, pero que claramente no lo era. El dispositivo emitía esa luz azul imposible mientras él lo movía lentamente de un lado a otro, escaneando el interior del vehículo como si buscara algo invisible a simple vista. Y mientras lo hacía murmuraba. Al principio no pude distinguir las palabras. Eran sonidos graves, guturales, que parecían venir de algún lugar más profundo que la garganta. Pero poco a poco algunos números empezaron a hacerse reconocibles: 3, 7, 19. Los repetía una y otra vez como un mantra, como una oración, como un código que abría puertas que no deberían ser abiertas. 3, 7, once, 19. El ritmo era hipnótico, perturbador, y cada vez que lo escuchaba sentía que algo dentro de mí vibraba en una frecuencia que no debería existir. Otro de los hombres se acercó al lado del pasajero. Sin pedir permiso, abrió la puerta y comenzó a pasar sus manos por el interior del coche. Pero no estaba buscando drogas o armas. Sus movimientos eran diferentes, más deliberados. Tocaba los asientos, las puertas, el techo, el tablero, como si estuviera sintiendo algo que yo no podía percibir. Como un ciego leyendo braille en una superficie que para mí estaba completamente lisa. Apagó el motor, ordenó el hombre de la gorra de béisbol. Obedecí. El silencio se volvió aún más profundo, si eso era posible. Ahora salga del vehículo, despacio.
sin movimientos bruscos. No quería salir. Cada instinto de supervivencia que tenía me gritaba que me quedara dentro del coche, que arrancara, que huyera de ese lugar lo más rápido posible. Pero también sabía que huir no era una opción. Estaba rodeada. No tenía a dónde ir. Y además una parte de mí, una parte pequeña pero insistente, quería saber. Necesitaba saber qué estaba pasando, qué era lo que estos hombres veían, qué era lo que había estado viajando conmigo. Abrí la puerta lentamente y bajé del coche. El frío me golpeó como un muro de ladrillos. No era el frío normal de una noche de noviembre en el Bajío. Esto era diferente, más intenso, más penetrante. Podía ver mi aliento condensándose frente a mi cara en nubes blancas y densas como si estuviera en medio de un invierno ártico en lugar de una autopista mexicana. La temperatura debía haber bajado 20 grados en cuestión de segundos, algo físicamente imposible, pero que estaba sucediendo de todos modos. Me abracé a mí misma frotando mis brazos en un intento inútil de generar calor. Mis dientes empezaron a castañear. El traje sastre que llevaba perfecto para una reunión de negocios era completamente inadecuado para este frío sobrenatural. Desde esta posición fuera del coche pude ver mejor lo que estaba sucediendo. La luz azul llenaba el interior de mi Mazda como una neblina luminosa. El hombre con el dispositivo seguía murmurando sus números moviéndose alrededor del vehículo con una precisión casi ceremonial. Los otros dos estaban a cada lado del coche sosteniendo unos objetos que parecían aerosoles pero que emitían un humo blanco extremadamente fino, casi invisible, que se mezclaba con la luz azul creando patrones extraños en el aire. Y entonces lo vi. Mi sombra estaba proyectada sobre el costado del coche, alargada y distorsionada por la combinación de la luz azul y los faros de las camionetas. Cabeza, hombros, brazos, todo perfectamente reconocible. Pero junto a mi sombra había otra. No era la sombra de ninguno de los hombres. Ellos estaban en posiciones diferentes, sus sombras apuntaban en otras direcciones. Esta sombra estaba justo detrás de la mía, superpuesta parcialmente como si alguien estuviera parado inmediatamente detrás de mí. Pero cuando giré la cabeza para mirar no había nadie. Volví a mirar las sombras. La segunda seguía allí. Podía ver su forma vagamente humanoide aunque las proporciones estaban mal. Los brazos eran demasiado largos, la cabeza demasiado pequeña, y donde debería haber estado el rostro solo había una mancha oscura más intensa que el resto. Y mientras miraba horrorizada vi que la sombra se movía. No porque yo me moviera, no porque la luz cambiara. La sombra se movía por su propia voluntad. Vi como uno de esos brazos demasiado largos se extendía lentamente hacia adelante, hacia mi sombra, hacia donde estaría mi cuello si las sombras fueran cuerpos reales. Intenté gritar. Abrí la boca, sentí como mis cuerdas vocales se tensaban, como el aire salía de mis pulmones. Pero no salió ningún sonido. El silencio absoluto que nos rodeaba se había tragado mi voz como un agullero negro se traga la luz. El pánico me inundó por completo. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Quería llorar, pero las lágrimas se habían congelado antes de poder salir. Solo podía quedarme allí paralizada viendo cómo esa sombra imposible extendía su brazo hacia mí. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, apareció a mi lado. Era alto con la cabeza completamente rapada y había algo en sus ojos que no era exactamente crueldad, pero tampoco era compasión. Era más bien comprensión, el tipo de comprensión que tiene alguien que ha visto cosas que desearía no haber visto. No mire las sombras, dijo con voz firme. Míreme a mí. Obedecí apartando los ojos de aquella imagen imposible y clavándolos en su rostro. De cerca pude notar cicatrices finas en su cuero cabeludo como si en algún momento algo le hubiera aranado la cabeza con garras muy afiladas. Tengo que hacerle algunas preguntas, continuó. Necesito que responda con honestidad. Su vida puede depender de él. Mi vida. La frase resonó en mi cabeza como una campana de advertencia. ¿Has sentido algo extraño en las últimas semanas? Una sensación de ser observada cuando esta sola la pregunta me tomó por sorpresa.
De todas las cosas que podría haber esperado que me preguntaran en un retén de carretera, esta no estaba ni cerca de la lista. Pero la respuesta vino a mi mente inmediatamente. 3 semanas atrás, mi departamento en León. Estaba preparando la cena sola como de costumbre cuando de repente tuve la certeza absoluta de que alguien me estaba mirando. Me giré esperando encontrar algo, pero no había nadie. Las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas, el sistema de alarma activado. Estaba completamente sola. Excepto que no me sentía sola. Sí admití con voz temblorosa. Varias veces. En mi departamento, en la oficina, en el coche. El hombre asintió como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Pesadillas, sueños que no puede recordar, pero de los que despierta sudando con el corazón acelerado. Otra vez la respuesta fue inmediata. 2 semanas atrás. Me desperté a las 3 de la madrugada empapada en sudor, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que estaba teniendo un infarto. Sabía que había sonado algo terrible, algo que me había aterrorizado hasta los huesos, pero no podía recordar qué era. Solo fragmentos, oscuridad, frío, la sensación de algo acercándose, de algo hambriento que me buscaba. Sí, DJ, casi todas las noches últimamente. Objetos que se mueven solos. Cosas que estás segura de haber dejado en un lugar y aparecen en otro, el control remoto de la televisión. Lo había dejado en la mesa de centro, estaba absolutamente segura porque lo había usado para apagar la tele antes de ir a la cocina por agua. Cuando regresé estaba en el estante de los libros al otro lado de la sala. Lo atribuía a un lapsus de memoria, a estar demasiado distraída con el trabajo. Pero en el fondo sabía que no lo había movido. Sabía que algo más lo había hecho. Sí, confirmé, y mi voz sonaba cada vez más pequeña. Cambios de temperatura inexplicables. Habitaciones que de repente se vuelven heladas sin razón aparente. La semana pasada, mi oficina en pleno día con el aire acondicionado funcionando normalmente. De repente la temperatura bajó tanto que pude ver mi aliento. Mis colegas en las oficinas contiguas no notaron nada. El técnico de mantenimiento revisó el sistema y dijo que todo funcionaba perfectamente. Pero yo estuve temblando durante horas. Sí, susurré. Todo eso ha pasado. Todo. El hombre rapado me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, con una voz que no contenía ninguna emoción reconocible, dijo: lo que está experimentando son síntomas de una infestación. Una entidad se ha adherido a usted. Ha estado alimentándose de su energía, de sus emociones, de su miedo. Y ha estado creciendo. Infestación. Entidad. Las palabras sonaban absurdas, sacadas de una película de terror barata. Pero después de todo lo que había experimentado esa noche ya no podía refugiarme en el escepticismo. ¿Qué es un fantasma? No, los fantasmas son diferentes. Los fantasmas fueron humanos alguna vez. Esto nunca fue humano. Nunca fue nada de este mundo. Es algo que existe en los espacios entre las cosas, en las grietas de la realidad. Normalmente no pueden cruzar. Pero a veces, cuando las condiciones son correctas, cuando alguien pasa por el lugar equivocado en el momento equivocado, encuentran la manera de adherirse, de viajar, de alimentarse. De donde vino el hombre miró hacia atrás, hacia la carretera oscura que se extendía en dirección a Querétaro. Estuvo en algún lugar inusual en las últimas semanas. Un edificio viejo, un sitio abandonado, un lugar que le haya dado mala sensación, pensé. Querétaro, el hotel donde me hospedé la primera noche de mi último viaje. Un edificio colonial del siglo XV convertido en hotel boutique. Había elegido la habitación más económica en el sótano porque el presupuesto estaba ajustado. La habitación era hermosa con sus paredes de piedra y sus tejos abovedados, pero había algo en ella que me había puesto incómoda desde el momento en que entré. Una sensación de que no estaba sola. Una certeza de que algo me observaba desde las esquinas oscuras. Esa noche dormí mal, muy mal. Me desperté varias veces con la sensación de que algo estaba parado junto a mi cama mirándome. Pero cada vez que abría los ojos no había nada. Al día siguiente cambié de habitación. Le dije al recepcionista que había problemas con el aire acondicionado, lo cual era mentira.
La verdad era que no podía soportar pasar otra noche en ese sótano. Pero aparentemente cuando salí de esa habitación no salí sola. Un hotel en Querétaro, DJ. Una habitación en el sótano. Me sentí observada toda la noche. El hombre asintió. Eso coincide con el tiempo de adherencia que estamos detectando, aproximadamente 3 semanas, lo que significa que ya ha progresado más allá de la fase de observación. Fase de observación son 5 fases. La primera es observación, la entidad lo sigue, lo estudia, aprende sus patrones. La segunda es contacto, empieza a interactuar con su entorno, mueve objetos, causa cambios de temperatura. La tercera es extracción, comienza a alimentarse activamente de su energía. Usted está en la tercera fase, posiblemente entrando en la cuarta. ¿Qué pasa en la cuarta fase? Control parcial. La entidad empieza a influir en sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones. Pequeñas cosas al principio, luego cada vez más. Y la quinta, el hombre no respondió inmediatamente. Miró hacia el coche donde los otros seguían con su extraño ritual de luces azules y humo blanco. La quinta fase es asimilación completa. La entidad y el huésped se fusionan. Lo que queda ya no es completamente humano, pero tampoco es completamente la entidad. Es algo nuevo, algo que no debería existir. Sentí que las rodillas me falaban. Me apoyé contra el coche para no caerme. Pueden quitármelo, es lo que estamos haciendo. Pero necesito que entienda algo, este proceso no es simple. No es como quitar una garrapata. La entidad ya ha echado raíces en usted. Extraerla completamente requiere sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? Hay conexiones que tendremos que cortar. Partes de usted que la entidad ya ha tocado. Si las dejamos podrían servir como ancla para que regrese. Si las quitamos, usted ya no será exactamente la misma persona que era antes. No entendí completamente lo que quería decir. No en ese momento. Solo más tarde, mucho más tarde, comprendería el verdadero costo de esa noche. El hombre con el dispositivo de luz azul se acercó. Dijo algo en voz baja al líder, demasiado bajo para que yo pudiera escucharlo. El líder asintió y luego se volvió hacia mí. Vamos a proceder con la extracción. Necesito que se quede exactamente donde está. No se mueva, no hable. No importa lo que vea o escuche, no reaccione. Entendido, asentí, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Los 4 hombres tomaron posiciones alrededor del coche. El de la luz azul se colocó frente al vehículo apuntando su dispositivo directamente al parabrisas. Los 2 con los aerosoles de humo se situaron a cada lado. El líder se quedó detrás de mí, aunque mantuve la vista al frente como me habían ordenado. Comenzaron. El hombre de la luz azul empezó a murmurar otra vez, pero ahora los números venían más rápido, más intensos. 371119. 371119. 371119. La luz azul se intensificó, volviéndose casi dolorosa para los ojos. Los otros 2 comenzaron a rociar el humo blanco que ahora se movía de manera extraña, serpenteando alrededor del coche como si tuviera voluntad propia, formando espirales y patrones que no obedecían las leyes de la física. Y entonces algo dentro del coche empezó a reaccionar. No lo vi directamente porque estaba de espaldas al vehículo, pero lo sentí. Una perturbación en el aire, una vibración que no era sonido, pero que de alguna manera podía percibir. Y luego, reflejado en el parabrisas de una de las camionetas negras, vi movimiento en el asiento trasero de mi Mazda. La sombra que había visto antes ya no era solo una sombra. Ahora tenía sustancia. Era como una mancha de tinta viva retorciéndose y contorsionándose bajo el ataque de la luz azul. Podía ver cómo se encogía, cómo trataba de huir, cómo buscaba algún rincón oscuro donde esconderse. Pero no había escape. La luz estaba en todas partes, implacable, penetrante. Y entonces gritó. No fue un grito humano, no fue un grito animal. Fue algo completamente diferente, un sonido que no debería poder existir, una frecuencia que lastimaba alguna parte de mi cerebro que no sabía que tenía. Era dolor puro convertido en ondas sonoras, agonía cristalizada en vibración.
Y mientras gritaba, mientras esa cosa que había estado viviendo dentro de mi coche alimentándose de mí durante semanas hablaba de dolor, sentí algo extraño. Sentí que una parte de mí gritaba con el A. No en voz alta, no de una manera que los demás pudieran escuchar, pero en algún lugar profundo, en algún rincón de mi ser que no sabía que existía, había un eco de ese grito. Como si durante el tiempo que la entidad había estado adherida a mí hubiéramos formado una conexión, como si arrancara fuera de alguna manera, arrancar una parte de mí misma. El proceso duró no sé cuánto tiempo. El tiempo había dejado de funcionar normalmente en ese lugar. Podrían haber sido minutos o podrían haber sido horas. Solo sé que cuando terminó, cuando la luz azul finalmente se apagó y el humo blanco se disipó, me sentía vacía. No vacía de una mala manera necesariamente, vacía como se siente una casa después de que sacan todos los muebles, vacía como se siente un vaso después de beber su contenido. Algo que había estado ahí ocupando espacio, consumiendo recursos, había desaparecido, y lo que quedaba era un hueco con la forma de lo que solía estar. El líder se acercó a mí. Está hecho. La entidad ha sido expulsada. Miré hacia el coche. El asiento trasero estaba vacío, completamente, absolutamente vacío. Pero más que eso, se sentía vacío de una manera que no había sentido antes. Como si hasta ese momento, incluso cuando no podía ver nada, hubiera sabido inconscientemente que algo estaba allí. Y ahora esa sensación había desaparecido. Se fue, pregunté, y mi voz sonaba extraña incluso para mis propios oídos. Para siempre. El hombre no respondió inmediatamente. En cambio sacó algo del bolsillo de su uniforme y me lo entregó. Era una tarjeta negra, completamente negra, sin logotipo, sin nombre, sin ninguna marca identificativa. Solo un número de teléfono impreso en letras blancas. Guardé esto, dijo. Si en los próximos días o semanas empieza a experimentar los mismos síntomas que antes, si siente que está siendo observada, si tiene pesadillas, si los objetos empiezan a moverse solos, llame inmediatamente. No espere. No trate de convencerse de que es su imaginación. Llame. Tome la tarjeta con manos temblorosas. Pero dijeron que se había ido. La entidad principal sí. Pero a veces quedan residuos, fragmentos, anclajes que pueden servir para que algo regrese. Hicimos lo que pudimos con el tiempo que teníamos, pero no puedo garantizarle que la extracción haya sido completa al 100%. Y si no fue completa, ¿qué pasa entonces? El hombre me miró con esos ojos que habían visto demasiado. La primera vez solo observan, la segunda vez se adhieren, y la tercera vez, no termino la frase, no necesitaba hacerlo. En algún lugar de mi memoria la voz de mi abuela resonó como un eco desde la infancia. Me había contado historias cuando era niña. Historias de los antiguos, de las cosas que caminaban en la noche, de los viajeros que recogían pasajeros invisibles en los caminos oscuros. Los pasajeros invisibles los llamaba. Nunca los invites a quedarse, mija, porque si lo haces nunca se van. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Ahora sabía que no lo eran. Los hombres comenzaron a retirarse hacia sus camionetas. El ritual había terminado, la extracción estaba completa, su trabajo aquí había concluido. Uno a uno subieron a los vehículos negros sin placas y encendieron los motores. Antes de irse, el líder se volvió hacia mí una última vez. Puede continuar su viaje. El camino está despejado. Pero un consejo: no viaje sola de noche si puede evitarlo. Y si alguna vez siente que algo no está bien, si alguna vez tiene esa sensación en la nuca de que alguien la está mirando, no voltee. Siga conduciendo. No les dé la satisfacción de saber que puede sentirlos. ¿Quiénes son ustedes? Pregunté finalmente la pregunta que había querido hacer desde el principio. Él casi sonrió. Casi. Somos los que vigilan las carreteras de noche. Los que mantienen las fronteras. Los que limpian lo que cruza de un lado al otro. Existimos desde antes de que hubiera carreteras. Existiremos después de que ya no las haya. Si hace lo que le digo, si guarda esa tarjeta, si llama cuando sea necesario, probablemente nunca vuelva a vernos. Subió a la camioneta. Los motores rullieron.
y en menos de un minuto habían desaparecido. Me quedé sola en medio de la autopista parada junto a mi coche sosteniendo una tarjeta negra que era la única evidencia de que los últimos minutos habían sido reales. Miré hacia atrás hacia donde habían estado las camionetas. No había luces, no había vehículos. No había nada excepto la carretera oscura extendiéndose hacia el horizonte como si nunca hubieran estado allí. Subí al coche. El interior olía diferente. No podía identificar exactamente cómo, pero algo había cambiado. El aire se sentía más ligero, más limpio, como después de una tormenta que barre la contaminación y de ella solo ozono fresco. Encendí el motor. Funcionaba perfectamente. Miré el reloj del tablero 10:47 de la noche. Solo había pasado poco más de una hora desde que salí de Querétaro. ¿Cómo era posible? Sentía que había pasado una eternidad en ese reto en que el ritual de extracción había durado horas. Pero aparentemente en ese lugar donde las reglas normales no aplicaban, el tiempo también se comportaba de manera diferente. Puse el coche en marcha y continué hacia León tratando de no pensar en lo que acababa de suceder, tratando de convencerme de que todo había terminado. Mi departamento está en el piso 8 de un edificio de lujo en la zona dorada. Cuando abrí la puerta pasadas las 11:30 de la noche, algo se sintió diferente. No era que algo hubiera cambiado físicamente. El sofá gris seguía en su lugar, la mesa de centro de madera, la televisión de 55 pulgadas montada en la pared. Todo exactamente donde debía estar. Pero el espacio se sentía alterado, como si durante mi ausencia las paredes hubieran respirado, como si los muebles hubieran cambiado de posición milímetros imperceptibles. Me quedé parada en la entrada durante varios minutos sin atreverme a avanzar. El interruptor de la luz estaba a mi derecha, pero no lo toqué. Preferí quedarme en la penumbra escuchando, sintiendo, tratando de detectar cualquier presencia que no debería estar allí. Nada. El departamento estaba vacío. Por supuesto que estaba vacío. Los hombres del retén habían extraído la entidad. Me lo habían dicho. Se había ido. Entonces, porque no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba desde las esquinas oscuras, encendí todas las luces del departamento. Cada una. La sala, la cocina, el pasillo, las recámaras, los baños. Incluso la luz del closet y la lámpara del buró que nunca usaba. Quería que no hubiera ni un solo rincón en sombras ni un solo espacio donde algo pudiera esconderse. Revisé cada habitación metódicamente. Abrí cada puerta de cada armario. Miré debajo de la cama, detrás de las cortinas, dentro de la regadera. Un comportamiento que no había tenido desde que era niña y temía a los monstruos del closet. Pero después de lo que había vivido esa noche ya no podía burlarme de esos miedos infantiles. No encontré nada. El departamento estaba vacío. Me di un baño con el agua más caliente que mi piel podía soportar. Necesitaba sentir algo que contrarrestara el frío que todavía sentía en los huesos, ese frío sobrenatural que parecía haberse instalado permanentemente en mi interior. El vapor llenó el vano empanando el espejo y por un momento me sentí segura. Después del vano me serví 2 copas de vino. Las bebí rápidamente sin saborearlas, solo buscando el efecto sedante del alcohol. Luego tomé un Xanax del frasco que mi médico me había recetado para el insomnio ocasional. Sabía que no debía mezclar medicamentos con alcohol, pero esa noche necesitaba dormir. Necesitaba que mi mente se apagara aunque fuera por unas horas. Antes de meterme en la cama puse la tarjeta negra en mi buró. El número blanco brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara. Lo había buscado en Google mientras esperaba que el baño se llenara de vapor. No había resultados. Ningún negocio, ninguna organización, ninguna persona registrada con ese número. Era como si no existiera en ninguna base de datos del mundo. Igual que el retén no existía en ningún reporte de tránsito. Igual que los 4 hombres no existían en ningún registro militar o policial. Apagué la luz y cerré los ojos. Esa noche no soné. O si soné no lo recuerdo. Solo sé que cuando desperté el sol ya estaba alto y mi cuerpo se sentía como si hubiera corrido un maratón. Cada músculo dolía, cada articulación protestaba, pero al menos había dormido.
Los siguientes 3 días intenté vivir como si nada hubiera pasado. El jueves fui a la oficina, luego temprano como siempre. Revisé correos, asistí a reuniones, firmé documentos. Mis colegas me felicitaron por haber conseguido el financiamiento de los inversionistas. Hubo aplausos, abrazos, promesas de celebraciones futuras. Sonreí y agradecí, pero todo se sentía distante, como si estuviera viendo mi propia vida a través de un cristal empanado. Nadie notó nada extraño, o si lo notaron no dijeron nada. El viernes almorcé con Lucía, mi mejor amiga desde la universidad. Nos conocemos desde hace 15 años, hemos compartido todo: triunfos, fracasos, rupturas amorosas, crisis existenciales. Si alguien podía notar que algo andaba mal conmigo, era ella. ¿Te ves cansada?, me dijo mientras picaba su ensalada. ¿Estás durmiendo bien? Solo es estrés del trabajo, mentí. Ya sabes cómo son estas épocas. Ella me miró con esos ojos que siempre parecían ver más de lo que yo quería mostrar. Pero no insistió. El sábado me quedé en casa todo el día. Limpié la ropa, vi series en Netflix. Actividades normales, rutinas reconfortantes. Intenté convencerme de que todo había vuelto a la normalidad, de que la pesadilla del retén había terminado, de que podía seguir adelante con mi vida como si nada. Pero durante esos 3 días hubo momentos. El jueves por la noche estaba lavando los platos de la cena cuando de repente sentí una presencia detrás de mí. No un sonido, no un movimiento visible. Solo esa certeza irracional de que alguien estaba parado a mis espaldas observándome. Me giré tan rápido que casi tiró un vaso al suelo. No había nadie. El viernes a las 3:17 de la madrugada me desperté empapada en sudor. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Había tenido un sueño, estaba segura, pero no podía recordar nada de él. Solo quedaba una sensación residual de terror absoluto y la certeza de que algo había estado en mi habitación parado junto a mi cama mirándome dormir. Encendí la luz. El cuarto estaba vacío. El sábado por la tarde dejé el control remoto de la televisión en el brazo del sofá. Estaba absolutamente segura porque lo había usado para pausar la serie que estaba viendo mientras iba al baño. Cuando regresé menos de 2 minutos después, el control estaba en la mesa de centro. Yo no lo había movido. Nadie más tenía llaves de mi departamento. Y sin embargo, ahí estaba. Traté de encontrar explicaciones racionales. El cansancio me estaba jugando trucos. El estrés postraumático del incidente en la carretera estaba causando paranoia. Había movido el control sin darme cuenta, en piloto automático, como hackeamos tantas cosas sin pensar. Pero en el fondo sabía que esas explicaciones eran mentiras que me contaba para poder seguir funcionando. 3 días después de la noche del retén estaba en mi oficina a las 9 de la mañana revisando el calendario de reuniones cuando Rodrigo, mi asistente, tocó la puerta. «Hay un paquete para usted», dijo entrando con una caja de cartón en las manos. «No tiene remitente. La recepcionista dice que apareció en el mostrador esta mañana, pero nadie vio quién lo dejó». El corazón se me detuvo por un instante. La caja era pequeña, aproximadamente 20 centímetros de largo por 15 de ancho y 5 de alto. Cartón marrón común sin ninguna marca distintiva. Sin etiqueta de mensajería, sin celos postales, sin absolutamente nada que indicara de dónde venía o quién la había enviado. «Gracias», dije tratando de mantener la voz estable. «Déjala ahí, la abriré después». Rodrigo asintió y salió cerrando la puerta detrás de él. Me quedé mirando la caja durante varios minutos sin atreverme a tocarla. Había algo en ella. No sabía qué, pero podía sentirlo. Una especie de peso invisible que no tenía nada que ver con el contenido físico. Una presencia que emanaba del cartón como calor de una estufa, excepto que no era calor, era frío. El mismo frío que había sentido en el retén. El mismo frío que había sentido en mi departamento. El mismo frío que parecía seguirme a todas partes desde aquella noche. Cerré la puerta de mi oficina con llave. Bajé las persianas. Si lo que había dentro de esa caja era lo que sospechaba, no quería que nadie más lo viera. Con manos temblorosas tomé unas tijeras de mi escritorio y corté la cinta que selaba la caja. Adentro había 2 cosas. La primera era una fotografía.
La segunda era un documento doblado. Tomé la fotografía primero. Era una imagen de mi coche. Mi Mazda CX-5 gris metalizado inconfundible. Estaba estacionado en lo que parecía ser el retén de aquella noche. Podía ver las luces rojas y azules reflejándose en la carrocería, la oscuridad de la autopista extendiéndose detrás. El ángulo de la foto era desde el frente izquierdo ligeramente elevado como si hubiera sido tomada desde una de las camionetas negras. A través del parabrisas podía ver mi rostro. Mi expresión era de tensión, los ojos muy abiertos, las manos aferradas al volante. Pero eso no era lo que hizo que se me helara la sangre. En el asiento trasero, justo detrás de mi hombro derecho, había una figura. No era una sombra vaga como la que había visto reflejada en el parabrisas de las camionetas. Esta era más definida, más concreta. Podía distinguir una forma vagamente humanoide, aunque las proporciones estaban terriblemente mal. Los hombros demasiado estrechos, los brazos demasiado largos, el cuello inexistente. Y donde debería haber estado la cabeza había una masa oscura sin rasgos definidos. Pero lo peor, lo que me hizo querer gritar hasta quedarme sin voz, era la posición de los brazos de esa cosa. Estaban extendidos hacia adelante, hacia mi asiento, hacia mi cuello. En la foto yo estaba conduciendo con expresión tensa pero normal. No tenía idea de lo que había detrás de mí. No tenía idea de que esos brazos imposiblemente largos estaban a centímetros de tocarme. Solté la fotografía como si quemara. Cayó sobre el escritorio la imagen hacia arriba, esa cosa en el asiento trasero mirándome desde el papel fotográfico con hoyos que no existían pero que de alguna manera podía sentir. Me tomó varios minutos recuperar la compostura suficiente para tomar el documento. Era una joya de papel tamaño, carta impresa con una fuente serif que parecía oficial gubernamental. En la parte superior había un logo que no reconocí, un círculo con 3 líneas que lo atravesaban en ángulos irregulares formando un patrón que dolía mirar demasiado tiempo. Debajo del logo un encabezado: División de Monitoreo de Anomalias, Unidad 7, y luego el texto del informe de vigilancia con mi nombre, mi código de identificación, los datos de mi vehículo. El documento detallaba todo el tiempo de adherencia estimado en 23 a 27 días, la clasificación de las 5 fases del procedimiento de expulsión que habían realizado. Pero lo que más me impactó fue la nota escrita a mano al final con tinta azul: usted trae a un pasajero no invitado desde Querétaro. Lo hemos removido. Si regresa la menos, no espere. No piense que desaparecerá solo, porque no desaparecerá. Solo se hundirá más profundo. Lea el documento 3 veces, 4 veces, 5 veces. 23 a 27 días. Esa cosa había estado conmigo durante casi un mes. Había estado en mi coche mientras conducía al trabajo. Había estado en mi departamento mientras dormía. Había estado a mi lado en reuniones, en restaurantes, en todas partes. Observándome, aprendiendo, alimentándose. Yo no había tenido la menor idea. Pasé el resto del día buscando información. Google no me dio nada útil sobre la división de monitoreo de anomalias o el protocolo 3719, pero cuando busqué los pasajeros invisibles México encontré resultados en blogs de leyendas urbanas, foros de lo paranormal, hilos de Reddit donde la gente compartía historias extrañas. Recordaba vagamente las historias que mi abuela me contaba de niña, pero los detalles se habían difuminado con los años. Necesitaba confirmar, entender mejor qué era exactamente lo que me había sucedido. Esa noche llamé a Lucía. Necesito preguntarte algo, le dije. Tú creciste en el norte, tu abuela era de Monterrey. Alguna vez te contó historias sobre cosas en las carreteras. Mi abuela me contaba algo similar cuando era niña, pero no recuerdo bien los detalles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Lucía habló de nuevo, su voz había perdido todo rastro de ligereza. ¿Por qué me preguntas esto, Camila? ¿Pasó algo? Solo necesito saber. Por favor. Otro silencio. Luego mi abuela hablaba de eso. Decía que había cosas en las carreteras de noche, cosas que esperaban a los viajeros solitarios. Las llamaba los pasajeros invisibles. Decía que se subían a tu coche sin que los vieras y viajaban contigo alimentándose de tu calor, de tu energía. ¿Y qué pasaba si no te dabas cuenta a tiempo? Eventualmente se volvían parte de ti.
Pero también decía que había personas que se dedicaban a cazarlos, a sacarlos de la gente que habían infectado. No sé si humanos o qué. Los vigilantes de la carretera sí. Así los llamaba a veces. ¿Cómo sabes eso? No responde. Camila, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Nada. Solo curiosidad. Gracias, Lucía. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Esa noche no pude dormir. Me acosté a las 11, cerré los ojos, intenté relajarme. Pero cada vez que empezaba a derivar hacia el sueño, un ruido me despertaba. El crujido del piso de madera en el pasillo. El susurro del viento contra las ventanas. Sonidos normales que nunca antes me habían molestado, pero que ahora me parecían llenos de amenaza. A la 1 de la madrugada me levanté por agua, a las 2 fui al baño, a las 2:30 revisé las cerraduras de las puertas por tercera vez, y a las 3:17 exactamente, cuando finalmente había logrado caer en un sueño ligero e inquieto, algo me despertó. No fue un ruido esta vez, fue una sensación. La sensación de que alguien estaba en la habitación conmigo. Abrí los ojos. El cuarto estaba en penumbras, iluminado solo por la luz tenue que se filtraba a través de las cortinas desde las farolas de la calle. Podía ver los contornos de los muebles, el armario, la cómoda, el espejo de cuerpo completo que había junto a la puerta del baño. Y en el espejo vi algo. Una figura de pie. Justo detrás de mí. Justo donde estaría si alguien estuviera parado junto a mi cama mirándome dormir. Me quedé paralizada. Cada músculo de mi cuerpo se negó a moverse. Quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Solo podía quedarme ahí mirando el reflejo de esa cosa en el espejo, sintiendo su presencia como un peso helado sobre mi pecho. La figura no se movía, no hacía ningún sonido. Solo estaba ahí observando, esperando. No es real, me dije a mí misma. Es una alucinación. Es el estrés. Es mi mente jugándome trucos. Cerré los ojos con fuerza como cuando era niña y creía que si no veía al monstruo, el monstruo no podía verme a mí. No es real, no es real, no es real. Lo repetí como un mantra, una plegaria, una súplica. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos de nuevo, la figura había desaparecido. El espejo reflejaba solo mi habitación vacía, los muebles familiares, las sombras normales de una noche cualquiera. Pero en la superficie del espejo, justo a la altura donde habría estado el rostro de la figura, había algo escrito. Letras trazadas en el bajo como si alguien hubiera respirado sobre el cristal y luego dibujado con el dedo. Una sola palabra. 3. Me quedé mirando esa palabra durante lo que parecieron horas. 3. Una cuenta regresiva, una advertencia, el número de veces que algo podía regresar antes de que fuera demasiado tarde. El hombre del retén había empezado a decirme algo sobre las veces. La primera vez solo observan. La segunda vez se adhieren. Y la tercera vez, pero no había terminado la frase. Salté de la cama y busqué la tarjeta negra en mi bolso. Mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en marcar el número. Un tono, 2 tonos, 3 tonos, y luego una voz femenina profesional completamente calmada. Unidad 7, ¿en qué podemos ayudarle? Soy Camila Herrera. Me ayudaron hace unos días, en la carretera, el retén, la entidad. Un momento, por favor. Escuche el sonido de teclas. Luego confirmado. Camila Herrera, incidente del 12 de noviembre. Anomalía clase 3 expulsada exitosamente. ¿Cuál es la situación actual? Regreso. Creo que regreso. Hay una palabra escrita en mi espejo, y sentí algo en mi habitación. Una presencia. Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿qué palabra está escrita en el espejo? 3. Más silencio. Cuando la voz habló de nuevo había una urgencia que no estaba ahí antes. ¿Dónde se encuentra en este momento? En mi departamento. León. Zona dorada. No salga. No se acerque a ninguna superficie reflectante. Espejos, ventanas, pantallas apagadas. No mire en ellos. ¿Por qué? Porque es como la ven. Cada vez que mira un reflejo le está una ventana. Y si mira demasiado tiempo. La mujer no terminó la frase. Enviamos un equipo. Estarán ahí en aproximadamente 1 hora. Hasta entonces manténgase alejada de los espejos. Encienda todas las luces, y pase lo que pase no interactúe con ella, no le hable. No reconozca su presencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le habló la primera vez? Observan.
La segunda vez se adhieren. La tercera vez necesitan ser invitadas. Si usted les habla si reconoce que están ahí, si les da cualquier señal de que sabe de su existencia, lo toman como una invitación. ¿Y qué pasa si las invito? Entonces ya no podemos ayudarla. Nadie puede. Una hora, dijo finalmente la mujer. Resista una hora, y colgo. Me quedé sentada en el borde de la cama, el teléfono todavía en la mano, mirando la palabra en el espejo. 3. Las letras ya se estaban desvaneciendo al bajo, evaporándose en el aire de la habitación. Pronto no quedaría ningún rastro visible de que algo había estado allí, pero yo sabía. Y lo que era peor, la sabía que yo sabía. Llegaron a las 4:30 de la madrugada. No escuché ningún coche estacionarse. Simplemente alguien tocó la puerta de mi departamento 3 veces con golpes suaves pero firmes, y cuando abrí había 2 personas allí, un hombre y una mujer, ambos vestidos con ropa casual. Lienzos gros, sudaderas negras, tenis deportivos. Podrían haber sido cualquier pareja de treintañeros regresando de una fiesta tardía. Pero sus ojos los delataban. Tenían esa misma mirada que había visto en el hombre rapado del retén. Ojos que habían visto demasiado. Camila Herrera, preguntó la mujer. Era alta, de cabello negro recogido en una cola de caballo, con una cicatriz apenas visible que le cruzaba la ceja izquierda. Sí, pasen. Entraron sin ceremonias, cada uno cargando algo. El hombre llevaba un maletín de aluminio. La mujer una bolsa de lona negra. ¿Dónde está el espejo?, preguntó el hombre. En la recámara, al fondo del pasillo. Sin esperar más instrucciones, se dirigieron hacia Ala. Los seguí manteniendo una distancia. La mujer sacó telas negras de su bolsa y comenzó a cubrir el espejo. El hombre hizo lo mismo con la pantalla de la televisión, con la ventana, con cualquier superficie que pudiera producir un reflejo. Trabajaban en silencio con movimientos precisos. Cuando terminaron, recorrieron todo el departamento. Cubrieron cada espejo, cada pantalla, cada superficie brillante. Solo entonces comenzaron a prepararse. El hombre abrió el maletín de aluminio. Adentro había objetos que no pude identificar: cilindros metálicos, frascos con líquidos de colores extraños y el dispositivo de luz azul que recordaba del retén. Necesitamos hacerle algunas preguntas antes de proceder, dijo la mujer. Sus respuestas determinarán qué protocolo usamos. Adelante. Desde el incidente en la carretera, ¿cuántas veces ha sentido una presencia en su hogar? Varias, tal vez 5 o 6. Ha tenido pesadillas todas las noches. Objetos moviéndose solos, sí. El control remoto. Algunas otras cosas pequeñas. Ha escuchado voces. Algo que pareciera comunicación directa, no solo sensaciones. La certeza de que algo estaba allí. La mujer asintió, ingresando las respuestas en su tablet. Y esta noche la figura en el espejo intentó comunicarse con usted, no solo estaba allí, observando, y luego la palabra en el cristal. Usted le habló. Hizo cualquier cosa que pudiera interpretarse como una invitación. No, me quedé paralizada. Cerré los ojos. Cuando los abría no estaba. La mujer intercambió una mirada con su compañero. Buenas noticias, dijo finalmente. Todavía no ha sido invitada completamente. Eso significa que aún podemos hacer algo. Pero el procedimiento que hicimos en la carretera fue una expulsión estándar. Cuando una entidad regresa significa que quedó un ancla. Un fragmento de ella todavía está dentro de usted. Dentro de mí, las entidades de clase 3 y superior no solo se adhieren externamente. Se filtran. Encuentran grietas en su psique, en sus emociones, en sus recuerdos. Se instalan allí como parásitos. Y cuando las expulsamos del exterior, a veces dejamos atrás las raíces. Pueden quitar las raíces, sí, pero el procedimiento es diferente. Más invasivo. Y tiene consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? La mujer se sentó en el borde de mi cama, su expresión seria pero compasiva. Cuando removemos las raíces, tenemos que remover también lo que han tocado. Las partes de usted donde se instalaron. No podemos ser quirúrgicamente precisos. Es más como extirpar un tumor. A veces hay que quitar tejido sano alrededor para asegurarse de que no quede nada maligno. Que voy a perder no lo sabemos exactamente hasta que lo hagamos,
pero basándonos en casos similares probablemente algunos recuerdos, quizás ciertas emociones, fragmentos de quién era usted que ya no estarán aquí cuando terminemos. La alternativa continua del hombre es no hacer nada, dejar las raíces donde están, pero entonces él seguirá regresando, cada vez más fuerte, cada vez más cerca, hasta que eventualmente encuentre la manera de que usted la invite. Hagan lo dije, no me importa lo que pierda, no puedo seguir viviendo así. Los dos asintieron. Comenzaron a preparar el ritual. El hombre dibujó símbolos en el suelo con tiza blanca, círculos concéntricos, líneas que se cruzaban en ángulos específicos, los números 3, 7, 11, 19 repetidos en patrones que hacían doler los hoyos. La mujer preparó los dispositivos: el emisor de luz azul, los cilindros metálicos, los frascos con líquidos que vertió en puntos específicos del diagrama. Acuéstese en el centro, me indicó. Cierre los ojos. Pase lo que pase, no los abra hasta que le digamos. Obedecí. El suelo estaba frío contra mi espalda. Podía sentir las líneas de tiza bajo mi cuerpo como si tuvieran textura propia. Comenzaron a recitar. No eran palabras en ningún idioma que reconociera. Eran sonidos guturales profundos que parecían venir de algún lugar más antiguo que el lenguaje humano, y entretejidos con esos sonidos los números 3, 7, 11, 19. La luz azul penetró mis párpados cerrados. Podía verla incluso con los ojos cerrados, un resplandor que parecía atravesar no solo mi piel sino algo más profundo, y entonces sentí el dolor. No era un dolor físico, aunque también había de eso. Era algo peor. Era como si alguien estuviera revolviendo dentro de mi cabeza con dedos helados, buscando algo, agarrando cosas, arrancándolas. Vi fragmentos de recuerdos pasar frente a mis ojos cerrados como fotografías en una proyección acelerada. Mi graduación de la universidad, mi primer día de trabajo, la cara de mi abuela sonriéndome cuando era niña, mi primer beso, el día que me dieron las llaves de este departamento, y algunos de esos recuerdos, mientras los veía, comenzaron a desvanecerse. No desaparecían por completo. Era más sutil que eso. Los colores se volvían menos vivos. Los detalles se difuminaban. Las emociones asociadas con él se debilitaban como una canción que escuchas desde muy lejos y ya no puedes distinguir la melodía. El proceso duró no sé cuánto tiempo. El tiempo no funcionaba correctamente dentro de ese círculo, pero eventualmente terminó. La luz azul se apagó. Los cánticos cesaron. El frío que había sentido en mis huesos durante semanas finalmente comenzó a disiparse. «Puede abrir los ojos», dijo la mujer. Lo hice. Estaba acostada en el suelo de mi habitación, rodeada de líneas de tiza ahora borrosas. El hombre y la mujer estaban de pie a cada lado, sus rostros cansados pero satisfechos. «Terminamos», dijo el hombre. «Las raíces han sido removidas. Completamente esta vez». Me ayudaron a sentarme. Mi cuerpo se sentía extraño, como si no me perteneciera del todo. «¿Cómo se siente?», preguntó la mujer. Vatia responde. Él la sintió como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. Esa sensación durará un tiempo, quizás semanas, quizás meses. Algunas personas dicen que nunca desaparece completamente. Pero es el precio. Se fueron poco después del amanecer. Recogieron sus herramientas, limpiaron los restos de tiza, quitaron las telas negras de los espejos y ventanas. Cuando terminaron, mi departamento parecía exactamente igual que antes. Pero yo no era la misma. Han pasado 3 meses desde esa noche. Sigo trabajando, sigo manejando, sigo viviendo mi vida día a día. Desde afuera nada ha cambiado. Pero yo sé lo que perdí. Ya no puedo recordar la cara de mi abuela. Sé que la tuve, sé que la amaba, sé que ella me amaba a mí. Pero cuando trato de visualizar sus rasgos, solo hay un espacio vacío donde debería estar su imagen. Ya no siento miedo, no de la manera normal al menos. Sé cuando una situación es peligrosa, pero esa reacción visceral, ese escalofrío que te recorre la espalda cuando algo amenazante está cerca, eso ya no existe. Ya no puedo lograr. He intentado. En momentos de tristeza, de frustración, de emoción intensa, he esperado que las lágrimas legüen. Pero mis ojos permanecen secos.
Esas son las cosas que la toco. Las partes de mí donde se instaló, y cuando la arrancaron se elevaron esos fragmentos con ella. A veces me pregunto si valió la pena, pero luego recuerdo la alternativa. Recuerdo la palabra en el espejo. Recuerdo la figura detrás de mí en la fotografía, sus brazos extendiéndose hacia mi cuello. Y ese que no tenía opción. Sin embargo, hay noches en las que dudo. Hay noches en las que me despierto a las 3:17 de la madrugada, exactamente a la misma hora, y me quedo mirando el techo en la oscuridad. No siento una presencia, no veo figuras en los espejos, pero a veces, solo a veces, cuando estoy al borde del sueño, escucho algo, no con mis oídos, sino en algún lugar más profundo. Una voz que no es voz, un pensamiento que no es mío. Sigo aquí, dice. Siempre estaré aquí. Y cuando vayas la guardia, cuando descanses de luchar, cuando olvides por qué debes resistir, tomaré lo que pueda. El documento decía que no habían detectado residuo significativo. No ningún residuo significativo. Tal vez hay algo todavía ahí. Algo tan pequeño que sus instrumentos no pueden detectarlo. Algo que espera. O tal vez solo es mi imaginación. El trauma procesándose, los recuerdos distorsionados. No lo sé, y esa es la peor parte. Nunca saber con certeza si realmente termino o si solo está esperando. Si estás escuchando esta historia, necesito que sepas algo. Esto no es ficción. Esto me pasó a mí, y puede pasarte a ti, si manejas solo de noche, si recorres carreteras solitarias cuando el resto del mundo duerme, estás en riesgo. Hay cosas ahí afuera que buscan viajeros solitarios, cosas que esperan en los espacios entre las sombras. Si alguna vez sientes algo extraño mientras conduces de noche, si sientes que alguien te observa desde el asiento trasero, no voltees. No mires en los espejos. Solo sigue conduciendo. No te detengas hasta que llegues a un lugar con gente con luz, con vida. Y si empiezas a experimentar los síntomas, si los objetos se mueven solos, si las pesadillas no te dejan dormir, si sientes que algo te observa incluso en tu propia casa, busca ayuda. No esperes, porque la primera vez solo observan, la segunda vez se adhieren, y la tercera vez ya es demasiado tarde. Si has vivido algo similar, si has sentido presencias inexplicables o has encontrado retenes misteriosos en carreteras donde no deberían existir, comparte tu historia. Cada testimonio es una advertencia para alguien más. Y recuerden, manejen con cuidado, especialmente cuando creen que están solos, porque nunca lo están.